Hola de nuevo. Continuamos con el ciclo de clase correspondiente a la unidad de hemático del tercer año de medicina de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB. Compartimos pantalla, mostramos la presentación y estamos listos para empezar. Como ustedes pueden ver, hoy vamos a comenzar el capítulo de hemostasia. Vamos a hablar del mecanismo fisiológico, recordar el mecanismo fisiológico de la hemostasia, y vamos a hablar en particular de uno de los componentes de este sistema, el componente vascular. Se define como hemostasia el equilibrio natural entre los factores procoagulantes y los anticoagulantes de la sangre. Existe un equilibrio donde tenemos por una parte factores procoagulantes como la vasoconstricción, la lesión y la agregación plaquetaria y la formación de coágulos de fibrina en el sitio de la lesión. Y por otra parte vamos a tener factores anticoagulantes o que evitan la coagulación, como es la vasodilatación, la inhibición de los factores de la coagulación y la fibrinolisis, o sea, la lisis del coágulo de fibrina que ya se hubiera formado. Para este proceso intervienen, por una parte, la pared vascular, que vamos a llamarle factor vascular o componente vascular, con las plaquetas en virtud de sus características funcionales, a todo lo cual vamos a llamar factor plaquetario. Ambos factores, pared y plaquetas, van a interactuar con un conjunto de proteínas plasmáticas que conforman los factores de la cascada de la coagulación, y todo este conjunto de tres partes tiene un sistema de contrarregulación que es el sistema fibrinolítico. Este sistema fibrinolítico, aunque actúa directamente sobre el factor plasmático, también tiene cierto grado de interacción con los demás factores. Por lo tanto, la hemostasia va a garantizar que se mantenga la fluidez de la sangre dentro del árbol vascular, que se evite la extravasación de sangre ante alguna lesión, que se limite el proceso de la coagulación al sitio donde esa lesión haya ocurrido y que se restablezca el flujo sanguíneo a su estado normal. Vamos a hablar entonces en particular del componente vascular de este sistema. El mecanismo fisiológico, vamos a resumirlo en general antes de hablar en particular de componente vascular. En el momento en que se establece una lesión con una hemorragia local, la primera respuesta que encontramos es una vasoconstricción limitada al sitio de la lesión mediada por la endotelina 1 que segrega el propio endotelio. Una vez que se ha producido la vasoconstricción, el colágeno expuesto atrae plaquetas, se produce la adhesión, la agregación y la activación plaquetarias con la formación del trombo primario o trombo plaquetario, donde intervienen el colágeno de la pared, el factor von Willebrand de la pared y las plaquetas. Una vez que se ha producido la adhesión plaquetaria al sitio de la lesión, se produce la activación de la cascada de la coagulación y la formación y activación de la trombina, con la formación del entramado de fibrina que se superpone o se entrelaza con el trombo primario de origen plaquetario. Una vez que se ha formado la fibrina, que es el propósito final de la activación de la cascada de la coagulación, pues entonces se ponen en marcha los mecanismos contrarregulatorios. Por una parte, se inactiva la cascada de la coagulación, la trombina formada en exceso activa la proteína C y otros factores que activan el plasminógeno, que degrada la fibrina a sus componentes principales, con lo cual comienza la inactivación de la cascada de la coagulación. También se inactiva la adhesión, la agregación y la activación plaquetaria, y la fibrinolisis consiste en lo que hablábamos, o sea, desmontar el coágulo de fibrina que se había formado previamente. Entre tanto, pues
hay migración de fibrolastos al área de la lesión para formar la cicatrización de la lesión de la pared vascular. Ya hablando en particular de factor vascular, nos vamos a referir básicamente al endotelio, que es el epitelio que recubre todos los vasos sanguíneos, sean arterias o venas o capilares. Recuerden que las diferencias principales entre arterias y venas es el grosor de la pared muscular, que está muy desarrollada en el caso de las venas. Los capilares no tienen capa muscular, sino solamente está formada por el endotelio y los pericitos que los rodean. El endotelio es el segundo órgano más grande del cuerpo en extensión después de la piel. Se calcula que puede cubrir 13 canchas de tenis en líneas generales, así que se pueden imaginar lo grande que es. El epitelio regula el transporte de sustancias entre el compartimiento intravascular y el extravascular, regula el tono vascular, sobre todo en las arterias, controla el crecimiento del músculo liso vascular, participa en la angiogénesis, secreta componentes de la matriz colágena e interactúa con los leucocitos. Al efecto, pues tiene capacidades que son protrombóticas, que están mediadas por las endotelinas, por el colágeno, el factor von Willebrand, el factor activador de plaquetas, el factor tisular y los activadores del factor 12. Por otra parte, tiene efectos antitrombóticos que están mediados principalmente por la prostaciclina, la prostaglandina I2, el óxido nítrico, el heparansulfato, la antitrombina, la proteína C y S, la plasmina, el inhibidor de factor tisular y los activadores del plasminógeno tisular. Los efectos antitrombóticos, por supuesto, se contraponen a los protrombóticos. Entre los protrombóticos vamos a tener la vasoconstricción que dijimos al principio que estaba mediada por endotelinas, que favorece la concentración de los agentes procoagulantes en el sitio donde ha ocurrido la lesión. El colágeno está conformado por glicina prolina e hidroxiprolina y permite la adhesión plaquetaria. Una vez que está expuesto, ya mencionamos que la exposición colágeno, por una parte, va a atraer a las plaquetas que se adhieren a él, y ustedes verán que también tiene su papel en el inicio de la cascada de la coagulación. El factor von Willebrand es el mediador de la adhesión plaquetaria, puesto que es parte del endotelio. El factor von Willebrand es secretado por los cuerpos de Weber-Palade que están en el endotelio, al mismo tiempo él es transportador y estabilizante del factor 8 de la coagulación, del cual hablaremos con más detalle un poco más adelante. Está el factor activador de plaquetas, que es un potente activador de plaquetas que favorece la adhesión también de células blancas, o sea, no solamente las plaquetas, sino también de leucocitos, y su secreción, su síntesis está estimulada por mediadores inflamatorios, en particular las interleuquinas 1 y la interleuquina 6. El factor tisular es uno de los componentes de la cascada de coagulación, donde se inicia la coagulación por la vía extrínseca. Eso también lo veremos con más detalle más adelante. Y los activadores de factor 12 son también compuestos que inician la cascada de la coagulación por la vía intrínseca o de contacto. Generalmente forman parte de este grupo la precalicreína y los quirinógenos de alto peso molecular. Entre los factores anticoagulantes, pues las prostaglandinas juegan un papel fundamental. Veremos más adelante también cómo es que este papel se lleva a cabo. Tienen capacidad vasodilatadora y son fuertes inhibidoras de las funciones plaquetarias, sobre todo la activación plaquetaria. El óxido nítrico es relajante de la pared vascular, también inhibe la agregación plaquetaria y es regulador de reclutamiento de leucocitos. El heparansulfato es un compuesto también propio del endotelio que tiene capacidad inactivadora de la trombina y funciona desde el punto de vista fisiológico como
cómo puede funcionar la heparina como agente anticoagulante. Las funciones son bastante semejantes, de ahí que se llame heparan sulfato. La proteína C y la proteína S es un complejo de proteínas que intervienen y tienen un papel fundamental en la degradación catalítica de los factores 5 y 8, por lo tanto, en el freno de la cascada de la coagulación. Todo esto lo vamos a ver en su momento un poco más adelante. Por lo tanto, ahora vamos a centrarnos en las fallas, quiere decir las alteraciones que puede tener este componente vascular. Por una parte podemos tener fallas que son estructurales, o sea, de la propia estructura del componente vascular, que es decir, de los vasos sanguíneos, que pueden ser trastornos intrínsecos vinculados al colágeno. Ahí tenemos como ejemplos el escorbuto, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan o la senilidad. Otros competen al propio endotelio, como es el caso del sarcoma de Kaposi, la telangiectasia hemorrágica, o pueden ser trastornos extrínsecos dentro de los estructurales, dados por aumento de la presión intraluminar, el daño de la pared, la púrpura infecciosa y la púrpura alérgica, que en todos estos casos hay componentes inflamatorios e inmunitarios, que es decir, forman parte de un proceso vasculítico en la base de su falla. Las fallas que no son estructurales pues son las fallas funcionales, y de estas solamente vamos a centrarnos en una, que es la principal, que es la enfermedad de von Willebrand. Por lo tanto, si vamos a hablar un poquito de cada una, recordar que el escorbuto es un trastorno que está producido por un déficit severo de vitamina C. Eso produce una alteración en el funcionamiento de la clorhidroxilasa con creación de colágeno que son defectuosas, y por lo tanto con alteraciones de la pared vascular que se rompe con facilidad. Esta entidad ya no se ve mucho, tuvo su momento de gloria en los viajes transoceánicos, en la época de Colón, en que la dieta pobre y falta de vitamina C, o sea, desprovista de vitamina C, pues producía este trastorno. Se caracteriza por una piel hiperqueratóxica, por la presencia de petequias, equimosis y hemorragias musculares subperiósticas y gingivales. Puede haber hemorragias petequiales en las vísceras, puede haber trastorno de la cicatrización de heridas y aflojamiento de los dientes. Por otra parte, en el caso de la púrpura senil, lo que ocurre es una atrofia del colágeno y de la elastina, que es dependiente de la edad. En este caso, pues también hay un incremento de la fragilidad capilar, que hace que los vasos sanguíneos se rompen con facilidad y se producen pequeñas hemorragias, a veces de forma espontánea, a veces como resultado de un pequeño golpe intrascendente, que no tiene mayor consecuencia esas pequeñas hemorragias, salvo quizá dejan cierto incremento de la coloración por depósito de hemosiderina en el sitio de las hemorragias. Es común ver a los ancianitos que tienen esas manchitas, sobre todo a nivel de las manos. En este caso, lo que hay es una atrofia del colágeno y de la elastina, que es dependiente de la edad. Por otra parte, el síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno que es muy heterogéneo desde el punto de vista genética y fenotípicamente. También hay un déficit en el funcionamiento de la lisil hidroxilasa, que también es parte de la síntesis del colágeno. Se han descrito muchos subtipos, pero lo más conspicuo, digamos, o sea, lo más que resalta es la extremada laxitud de la piel y de las articulaciones. Son personas que pueden flexionar las articulaciones mucho más allá de lo que puede hacer cualquier otra persona. Como hay trastorno del colágeno, también puede haber trastornos hemorrágicos de la forma de petequias y de equimosis. En el síndrome de Marfan ocurre algo parecido. En el caso del síndrome de Marfan hay una herencia autosómica dominante con alteraciones congénitas o mutadas, con una gran heterogeneidad alérica de gen FBN1 que codifica la fibrilina. Quiere decir que también hay trastornos en la síntesis de la elastina y factores de crecimiento del tejido conectivo que hacen que el colágeno no tenga la calidad requerida.
Son sujetos que tienen extremidades muy largas y delgadas, tienen trastornos cardiovasculares con frecuencia, defectos visuales, micropnatia, o sea, el mentón pequeñito y retraído. También tienen hipermovilidad articular, como en el caso del Ehlers-Danlos, y también tienen tendencia a la equimosis. Es el prototipo del adolescente alto, delgado, desgarbado, extremidades muy largas, con frecuencia tienen pectus excavatum o deformidades torácicas, y los dedos largos y delgados que reciben el nombre de aracnodactilia. En este caso, pues el trastorno del colágeno también trae consigo facilidad en la ruptura de vasos y la tendencia a presentar equimosis. En el caso de las alteraciones propias del endotelio, tenemos por una parte el sarcoma de Kaposi, que fue tristemente célebre cuando comenzó la epidemia de infección por HIV, allá en la década de los 80. Ya se ve poco, pero también pudiera ocurrir, que consiste en una neoplasia endotelial que está asociada a infecciones por virus, en este caso en el virus de la HIV. Al principio estas lesiones fueron muy notorias. No sé si recuerdan quizás la película Filadelfia, no sé si la habrán visto, pues ahí el maquillaje hace una buena reproducción de las lesiones que se veían entonces en el HIV y en el SIDA en particular. El otro tipo de trastorno del endotelio es la telangiectasia hemorrágica, que es un trastorno congénito con participación de los genes ENG, que codifican a la englodina, que es el 9q3334, y el ALK, de la finasa 1, que es el gen 12q13. Produce una anomalía de tipo estructural en forma de malformaciones arteriovenosas con una gran tendencia al sangrado. Aquí se pueden ver las telangiectasias en el labio, en las encías, o sea, las ectasias gingivales. Como son malformaciones arteriovenosas, pues pueden sangrar a veces profusamente. Esta es una especie de hemangioma preauricular. También pueden sangrar. Luego, en este caso, el trastorno principal es un trastorno propio del endotelio. En cuanto a las fallas estructurales extrínsecas, pues puede que haya ruptura de vasos por incremento de la presión intraluminal, o sea, por hipertensión arterial, o sea, incremento de la presión hidrostática dentro del vaso, o que haya daño directo a la pared, traumático o de tipo inmunológico. Un caso muy específico es la púrpura infecciosa, que es la púrpura fulminante en la meningococcemia. Aquí ustedes tienen una imagen de las lesiones hemorrágicas, porque ya no estoy hablando solamente de equimosis, sino hay hemorrágicas dérmicas importantes en un niñito con una meningococcemia. En este caso, la alteración de la pared es de tipo inmunológica. También ocurre algo similar, no de esa magnitud, en la fiebre exantemática de las montañas rocosas, que es una infección por rickettsia, o en la púrpura anafilactoide de Genoch-Schönlein, que consiste en una reacción inflamatoria mediada por la inmunoglobulina A y componentes de complemento en capilares, en el mesangio y en pequeñas arteriolas. Generalmente ustedes lo van a ver en la superficie de extensión de los miembros, en forma principal, brazos y piernas, pero también puede cursar con poliartralgia, dolor abdominal y hematuria, que indican la presencia de un daño vascular glomerular. Estas lesiones vasculares, en particular en el caso de la púrpura anafilactoide, pues responde bastante bien al tratamiento con glucocorticoides. La presencia de una púrpura infecciosa fulminante, pues es un factor pronóstico muy ominoso en el curso de la meningococcemia. En el caso de la púrpura de Schönlein-Genoch, es un trastorno relativamente benigno, que como dije, pues se responde bastante bien al tratamiento con corticoides. Por último, tenemos
como falla funcional principal la enfermedad de von Willebrand. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, es un trastorno de carácter hereditario, o sea, la herencia es de tipo autosómica dominante, generalmente, en la mayor parte de los tipos, en los tipos 1, el tipo 2, solamente en el tipo 3 es de tipo autosómico recesivo. En esta enfermedad hay una falla en la síntesis, en la calidad o en la liberación del factor von Willebrand a nivel del endotelio. Como el factor von Willebrand da soporte y transporte, estabiliza y transporta el factor 8, pues puede haber también un descenso secundario variable del factor 8 de la coagulación. El factor 8 de la coagulación, después ustedes verán que es responsable de cuando está en déficit de la hemofilia A. En estos casos, a pesar de que hay una tendencia al sangrado, pues hay un recuento plaquetario normal. Quiere decir que es un trastorno puramente del componente vascular. Hay varios subtipos. En el caso del subtipo 1, está dado por disminución de la síntesis y de la función del factor von Willebrand y del factor 8. Ello está modulado por varios factores, entre los que se cuentan el grupo sanguíneo, o sea, el tipo ABO. Ocurre con más frecuencia en el tipo O que en el A, que en el B o en el AB, en ese orden. También la raza es más frecuente en individuos de la raza negra o en asiáticos que en caucásicos. El estrés, el ejercicio o influencias hormonales también pueden influenciar la ocurrencia no la ocurrencia de este tipo, sino la manifestación de las alteraciones vinculadas con este tipo de enfermedad von Willebrand, en particular en el caso del hipotiroidismo. Si tenemos aquí una prueba de laboratorio que es el tiempo de tromboplastina parcial que estudia el estado de la vía intrínseca de la coagulación a la que pertenece el factor 8, pues puede estar normal o si acaso muy levemente prolongado. Pero hay ya signos de disminución de la capacidad antigénica del factor von Willebrand y por supuesto de su actividad, o sea, el componente funcional de este componente. Y hay disminución de actividad del factor 8. En cambio, los multímeros, o sea, los segmentos de factor von Willebrand, déjenme adelantarles de que este factor, como ya les dije, es secretado por los cuerpos de Weber-Palade del endotelio en forma de multímeros de gran longitud. Entonces, hay una enzima que es una metaloproteinasa en el propio endotelio que se llama ADAM13, que cliva esos multímeros de gran tamaño en segmentos de diferente longitud, pero en multímeros más pequeños. Generalmente la distribución de esos multímeros en el caso del subtipo 1 de la enfermedad de von Willebrand, pues generalmente la distribución es normal, aunque la cantidad de esos multímeros está levemente disminuida. En estos pacientes pues puede haber sangramiento a partir desde la infancia, en forma de equimosis ante pequeños golpes o a veces algunas espontáneas, epístaxis con cierta frecuencia, hemorragia en la cirugía dental, en particular en la amigdalectomía, y en casos de las damas después de la adolescencia, en su etapa fértil, pues con un sangramiento excesivo, o sea, menstrual excesivo. En el caso del subtipo 2, hay varios subtipos, 2A, 2B, 2M y todavía uno más, el 2N. En estos casos, en el 2A, en el 2B y en el 2M, hay defectos funcionales del factor von Willebrand, no tanto de la cantidad de multímeros, sino de la capacidad funcional de estos multímeros. Y por supuesto también hay disminución de la actividad del factor en función de sus alteraciones funcionales. En el caso de la variante 2A, hay una mayor degradación del factor de von Willebrand por la ADAM13 o menor secreción de multímeros. En el caso 2B, o sea, en el subtipo 2B, hay mutaciones con ganancia de función de adhesión y mayor eliminación por el sistema monocítico macrofágico. Quiere decir que haya ganancia de función, quiere decir de que
los multímeros son más adherentes con respecto a las plaquetas de lo que deben ser normalmente en condiciones normales sin que haya activación plaquetaria, y en ese caso pues puede haber también fenómenos protrombóticos y habría disminución de plaquetas por incremento de esas funciones protrombóticas. La consecuencia de un mayor consumo de plaquetas también puede ser el sangramiento. En el caso del subtipo 2M hay mutaciones con disfunción del factor von Willebrand sin que haya alteraciones en su estructura. Y en el 2N, pues hay mutaciones que impiden su unión al factor 8. Es la llamada hemofilia autosómica, que se comporta de forma muy parecida que la hemofilia A, que estudiaremos después. Aquí tenemos la comparación de la respuesta, cómo se comporta la PTT, o sea, el tiempo de tromboplastina parcial. En el 2A, pues puede estar o dentro de lo normal o ligeramente aumentado, la capacidad antigénica está disminuida, la actividad, en cambio la actividad del factor von Willebrand está peor que su presencia antigénica, quiere decir que los trastornos son más funcionales que estructurales, y hay pérdida de multímeros de peso molecular alto o intermedio. Y la actividad de factor 8 es comparable a la del número 1, al tipo 1. En el caso del 2B, pasa algo similar, pero lo que hay son pérdidas de multímeros de alto peso molecular. En el 2M, la distribución de los multímeros es normal, pero en cantidad muy disminuida. Sí, y fíjense que en estos subtipos, desde el 2A hasta el 2M, pues la actividad de factor 8 está disminuida, pero está presente. En cambio, en el 2N, el tiempo de tromboplastina parcial está muy prolongado, la capacidad antigénica no es del factor von Willebrand no está tan tomada, y por supuesto los trastornos funcionales del factor, aunque están disminuidos, no son tan marcados como lo que cabría esperar por los trastornos funcionales, y por supuesto la actividad del factor 8 está muy disminuida. En cambio, aun cuando la distribución del tamaño de los multímeros del factor von Willebrand está dentro de lo normal. Por último, tenemos el subtipo 3, en que hay ausencia de factor von Willebrand con niveles de factor 8 inferiores al 10%. En este caso, que es esta última entrada de la gráfica, pues va a haber una gran prolongación del tiempo de tromboplastina parcial, va a haber una gran disminución de la actividad antigénica del factor von Willebrand y por consecuencia de su capacidad funcional, y también va a haber una gran disminución de la actividad de factor 8 con ausencia de los multímeros de factor von Willebrand. En todos estos casos, pues las consecuencias, como vimos en el subtipo 1, son la ocurrencia de trastornos hemorrágicos que son mucho más marcados en el tipo 3 que en el tipo 2 que en el tipo 1. Quiere decir que hay un gradiente de atrás hacia adelante de la severidad de las hemorragias que ocurren en estos casos. El de peor pronóstico o el tipo en el cual la hemorragia tiene una mayor frecuencia y una mayor intensidad, por lo tanto, es en el tipo 3 en función de la ausencia de los multímeros y de la baja actividad del factor 8. En tanto, cuando queremos evaluar de alguna forma desde el punto de vista clínico las capacidades de este componente vascular, pues hay algunas pruebas que pueden ser de cierta utilidad, aunque no son muy precisas. La más popular es la prueba de Rumpen-Lead, que consiste en poner el manguito del estigmomanómetro que utilizamos para tomar la tensión arterial en un valor intermedio entre la sistólica y la diastólica, quiere decir a un valor equivalente a la presión arterial media, durante 5 minutos, y se cuenta
en el antebrazo, en un área de unos 5 centímetros cuadrados, la cantidad de petequias que ocurren en ese circulito. Si el número de petequias es mayor de 10, quiere decir que la prueba es positiva y eso refleja un incremento en la fragilidad vascular o que haya anomalías de la pared vascular o que también haya trombocitopenia, quiere decir disminución del conteo de plaquetas. Como se fijan es o aumento de la fragilidad vascular o anomalía de la pared vascular o trombocitopenia, quiere decir que no permite distinguir entre una o la otra. Simplemente lo que indica que hay una tendencia al sangrado. Además, eso también tiene una limitación práctica. Primero, medir bien un radio de 5 centímetros cuadrados no es cosa fácil. Eso equivaldría a un círculo que tenga un radio de 2.15 centímetros. Y se cuentan las que están dentro del círculo. O sea, si uno, obvio que hay que dibujar el circulito antes de poner, de hacer la prueba, no después, ¿no? Entonces, a lo mejor es probable que haya más petequias fuera del círculo dentro del círculo. Por lo tanto, ustedes se imaginan que desde el punto de vista práctico eso es, indica que hay un problema, pero no habla mucho de la causa ni de la magnitud del problema. Otra prueba que se puede utilizar es el tiempo de sangría. El tiempo de sangría está influenciado por el número y capacidad funcional de las plaquetas, por el grosor de la pared, la magnitud de la vascularización de la zona y la magnitud de la herida. Fíjense que son cuestiones que a veces se escapan un poco de nuestro control. Por supuesto, el número y capacidad funcional de las plaquetas, eso es una característica intrínseca del individuo que estamos probando. Pero el grosor de la pared puede ser muy variable. Generalmente para eso se toma el pulpejo de la oreja, con la finalidad de estandarizar la probabilidad de que tenga una vascularización similar de persona a persona, y se usa una lanceta pequeña de forma de que de la herida no sea muy extensa, más bien profunda. Pero como también se imaginan regular, o sea, estandarizar cuán profunda es la herida, aunque usemos la misma lanceta en todos los individuos, pues eso es muy variable. O sea, a veces se escapa de nuestra capacidad de tener la misma precisión para infligir el mismo tipo de herida en todos los pacientes. Por lo tanto, eso les resta capacidad pronóstica. De hecho, el tiempo de sangría, que se mide en segundos, se puede prolongar porque haya pérdida del tono vascular, porque haya atrofia del tejido subcutáneo, porque también haya trombocitopenia o porque haya alteraciones cualitativas, ya no cuantitativas, sino cualitativas de las plaquetas. Como ustedes pueden ver, esto no es muy preciso. Un resultado alterado indica una tendencia hemorrágica, pero no identifica una anomalía específica. Por lo tanto, estas son las alteraciones que podemos encontrar en el componente vascular. Quiere decir, alteraciones que son estructurales y alteraciones que son funcionales. La alteración funcional más importante pues es la enfermedad de von Willebrand, y dentro de las estructurales pues hablamos del síndrome de Ehlers-Danlos, hablamos el síndrome de Marfan, hablamos del escorbuto, hablamos también de la púrpura senil, y de los trastornos estructurales de la pared de tipo inmunológico, en particular la púrpura fulminante vinculada a la meningococcemia, y la púrpura de Schönlein-Henoch, que es la púrpura alérgica típica. Por lo tanto, les recuerdo que la consulta docente la dirijan al correo que les dejé, dr.diazfisiopatologiavargas@gmail.com, y los invito a que no se pierdan el próximo video, donde vamos a hablar del componente plaquetario. Por favor, marquen donde dice suscribirse para que reciban notificaciones de próximas entregas, aunque ya vamos terminando la unidad. Queda la clase de componente plaquetario, el componente vascular, y con eso terminaríamos la unidad.
Por lo tanto, pues los invito al próximo video. Que tengan